Capítulo 11 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Hablemos un poco más detalladamente de los 12 discípulos de Jesucristo. Recordemos sus nombres, como están escritos en Mateo 10. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Los 12 discípulos de Jesucristo eran hombres temperamentales, algunos pocos letrados y los demás con muy poca educación. Eran pescadores, jornaleros, acostumbrados al arduo trabajo de sol a sol. De estos 12 discípulos, como podrá evidenciar, algunos eran conocidos entre sí. Habían varios hermanos y otros no se gustaban entre ellos. Aún así, Jesús mismo los escogió y los llamó, conociendo la condición de cada uno de ellos sin importarle las imperfecciones de su carácter, confiando en la posibilidad del cambio cuando el Espíritu Santo empezara a obrar en ellos por medio de la palabra hasta hacerlos a su semejanza, dispuestos al servicio del reino de Dios. Este equipo de trabajo no podía ser más extraño y heterogéneo, ya que este grupo estaba conformado por 4 pescadores, gente del pueblo como los hermanos Simón, Pedro y Andrés, los hermanos Jacobo y Juan, quienes por su espíritu combativo los apodaban hijos del trueno y que juntamente con Felipe eran de la misma región de Betsaida. En contraposición del publicano Leví Mateo, hombre instruido, cobrador de impuestos del gobierno romano, por lo que era muy mal visto por los demás judíos. A esto súmele la participación en el grupo de Simón el cananita, que pertenecía a la banda de los celotes, quienes eran revolucionarios, defensores de su pueblo de la opresión que ejercían los romanos, incluyendo aquellos que trabajaban para ese imperio que los dominaba. Entre ellos también estaba Judas Iscariote, un contador corrupto que terminó traicionando y entregando a Jesús. También fue llamado Bartolomé, a quien conocían por el nombre de Natanael, un israelita de pura cepa. Lo más extraordinario de todo es que estos escogidos que recibieron la invitación de seguir a Jesús, una vez aceptaron ser sus discípulos, empezaron un curso intensivo de transformación que por el poder del Espíritu Santo llegaron a ser reconocidos como los apóstoles que pusieron el fundamento de la doctrina de la salvación en la cual se cimentó la iglesia, tal como lo dice Efesios 2 en los versos 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fue a ellos a quien Cristo les enseñó con su ejemplo que debían ser humildes para llegar a ser exaltados, que debían dedicarse al servicio sin esperar nada a cambio y dejarlo todo porque ellos tendrían su recompensa. En Mateo 19:27 en adelante dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Estos mismos nombres quedaron escritos por toda la eternidad en las columnas de la Nueva Jerusalén, tal como lo dice Apocalipsis 21:14. Y en el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres. Por tanto, no podemos pasar por alto el hablar de ellos. Jesús mismo les promete en Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.